Mire, teníamos previsto una conversación a manera de foro sobre este siguiente tema, pero uno de nuestros invitados, Pedro Benítez, lamentablemente está ahora sin servicio eléctrico. Iba a hacer ese contacto por Zoom y no va a ser posible. Ya me están por confirmar en qué zona está Pedro, pero lamentablemente no tiene servicio eléctrico. Qué gusto sí tener hoy en el estudio a Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Profesor Angarita, siempre un gusto, ¿eh? Muy buenos días, Román. Saludos al público oyente. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, yo planteaba, asomaba el tema en la hora anterior. Desde el fin de la Guerra Fría, uno siente que el mundo ha experimentado transformaciones de todo tipo, políticas, económicas, sociales, migratorias, tecnológicas, sin duda, sin precedentes algunas de ellas. Sin embargo, estos conflictos de hoy, varios de ellos, guerra en Ucrania, por poner un ejemplo, ha, digamos, reavivado esas rivalidades que parecían olvidadas o enterradas, y colocan a Occidente, liderado por Estados Unidos, que no es el único, a la Unión Europea también, nuevamente en confrontación directa con Rusia, por poner un ejemplo. Y hoy queremos hablar de esto. La Guerra Fría de aquellos años, de aquellas décadas, ¿se transformó y en qué? Bueno, digamos que la historia siempre es dinámica. Mm, Los historiadores dirán que la historia siempre se repite y es una culebra que se muerde la cola. mm, Pero creo que los tiempos van cambiando y son distintos análisis de distintos escenarios. La Guerra Fría se caracterizó por dos bloques hegemónicos de poder con círculos de influencia, recordemos la Unión Soviética y Estados Unidos con todas sus áreas de influencia. Y la caída del muro de Berlín marcó lo que fue esa carrera por el dominio de la seguridad y de la economía mundial, ujú, dando prácticamente un ganador que asociado a el mundo occidental, con valores de democracia liberal, de respeto de los derechos humanos. Empezamos a ver nuevos temas como ambiente, derechos ujú, humanos, justicia, ujú, equidad, como valores que son universales. Creo que en este periodo ya de 30 y pico de años, ujú. casi ya Sí. 35, pueden haber demandas insatisfechas en muchas partes de la sociedad. América Latina es claro ejemplo de eso, pero quizás Europa y todo el proceso electoral que ha vivido recientemente es donde se ve mucho más esas inconformidades sociales que empiezan a ver en la dinámica política de representación de izquierdas y derechas y de grupos de interés, algún cuestionamiento a Mm. ese modelo de representación. Si hay una palabra que define al mundo hoy es desigualdad. No desigualdad entre regiones, desigualdad entre países, desigualdad dentro de los mismos países. Sí, totalmente. Lo que habla un poco a la crisis de la política y de la Claro, representación, porque los políticos no te solucionan los problemas claro, de la vida real. claro. Y por otro lado, por supuesto, está el tema de cómo crece el mundo en armonía, cómo crece el mundo, una característica de interdependiente Ujú, que con un telón de fondo que es la globalización, lo global, reglas claras para todos que permitan inversiones, que permitan comercio, que permitan tránsito de ciudadanos y que haya vigilancia, justicia, seguridad, un conjunto de medidas que está asociada a lo que es la organización de Occidente. Por otro lado, también están otro grupo de países que, sin abrazar a estos valores democráticos, también forman parte de la comunidad internacional con criterios establecidos desde 1945 de no injerencia, de libre determinación, de propias formas de gobierno, en donde al final más de la mitad de los países del mundo no necesariamente son democráticos. Tienen otras formas como la monarquía, como sultanatos, etcétera, etcétera, que hablan de la heterogeneidad de los sistemas de representación. Y ante la crisis que tiene el modelo democrático para ujú. ofrecer bienestar, entonces empieza a surgir el debate de cómo es el orden internacional, cómo, en qué posición está Occidente para tratar de imponer reglas de juego en temas de seguridad, en temas de economía, cuando venimos en un periodo de 20 años con tres crisis económicas profundas, cosa que no había vivido el mundo en los últimos 150 años.
Y surge un actor como China, por ejemplo, En que todo. sin ser un país democrático, abraza la economía de mercado, saca una inmensa cantidad de gente de su población de la pobreza, los ubica en clase media y es un ejemplo intermedio, ¿no? De esta dinámica. Sí, y entonces empieza a eh, surgir nuevamente el debate de, bueno, ¿cuál es el orden mundial contemporáneo? ¿Es un orden de un solo polo, donde la democracia liberal impone las reglas al resto del mundo? ¿Es un orden multipolar con varios ejes de acción? ¿Está en el tema de seguridad Rusia como Claro. una potencia mundial, pero con una economía enana? Los analistas dicen que Rusia al final tiene el tamaño del PIB de España, pero también entonces está la carrera económica, donde China se proyecta que en los próximos 10 años va a tener mayor capacidad productiva que Estados Unidos, que hoy en día exporta más que Estados Unidos, que hoy en día compite en tecnología. Ya no es la China que solo imita y es la fábrica del mundo, es una China que tiene la capacidad diplomática para negociar plataformas tecnológicas como el 5G en todos los países en vías de desarrollo. Además, tenemos hoy día una democracia que para mí es el mejor sistema por lo perfectible, no porque haya funcionado hasta ahora, sino porque siempre tiene la capacidad de perfeccionarse, pero ha tenido un error fundamental y es que no ha sabido protegerse. Es muy vulnerable la democracia en muchas latitudes, ¿no? Sí, creo que la última elección de Estados Unidos lo demostró. Digamos, la democracia más antigua Ujú. fue tan débil como de sufrir prácticamente un golpe de Estado o un golpe de una amenaza institucional en la última transición de Trump a Biden. Y que Trump como candidato solo ofrece cuestionar a este sistema de orden mundial liberal, habla de salirse de la OTAN, habla de aislarse del mundo internacional, lo que habla de una ausencia de liderazgo de ese orden mundial, en donde hay una competencia económica con China y todos los Ujú, analistas ujú. de Estados Unidos ven que es su principal amenaza y su principal competencia, pero también con una amenaza a la seguridad europea si permite que Rusia siga avanzando en territorio ucraniano. Sabemos ahorita Sí, toda la sí. situación del Kursk, todo lo que es la contraofensiva Ujú. de Rusia en territorio ucraniano, en territorio ruso, pero al final empieza a haber problemas económicos, problemas de seguridad, problemas migratorios, porque la crisis de pobreza subsahariana afecta a toda Europa. Hoy vemos como noticia que Alemania impone Restricciones, claro. restricciones Ujú. a la aceptación de migrantes, pero también lo vemos en toda América Latina con toda esta caravana centroamericana con destino a Estados Claro, Unidos. incluso hacia el sur, Chile pidiendo que de nuevo se cierren sus fronteras Sí. temiendo una oleada venezolana, ¿no? Eso habla mucho de que Churchill decía que la democracia es el peor sistema, salvo los demás. Exacto. Eh, de esa capacidad de la democracia de ofrecer respuestas. Sí. Europa vive una crisis importante tratando de crear lo que llaman el cerco sanitario para evitar que la extrema derecha llegue a gobiernos. Y aún así ganan elecciones. Ganó, fue una primera minoría en Francia en la primera Sí. vuelta. No logra crear un gobierno de coalición que frene una mayoría parlamentaria Ujú. de derechas en Francia. Pero sucede también en Suecia, sucede en En Alemania, Alemania, claro. que acaba de ganar dos principales provincias Sí, en lo que era la Alemania democrática, es decir, la Alemania sí. oriental. Quizás habla un poco de esas visiones de autoritarismo, que quizás Ujú. los autoritarismos se ofrecen de una visión muy populista como más eficientes para ofrecer esas respuestas a las demandas insatisfechas que ha venido creando la sociedad por las crisis económicas Claro. que hemos tenido. Nos acompaña el profesor Luis Angarita, internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central, de la Cátedra de Economía Internacional, decano en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Si antes los dos grandes actores, que no los únicos, eran Estados Unidos,
la Unión Soviética con sus aliados, por supuesto. ¿Quiénes son los actores hoy? ¿Estados Unidos, Rusia, China, India o alguno de los países BRICS? ¿Quién más? Ya no son dos, son más los polos, ¿no? Sí, acabas de decir una asociación importante que son los BRICS. Los BRICS es un fenómeno que nació nada más como una categoría de análisis de Sí. unos países que son Están haciendo las emergentes, cosas bien. que están haciendo las cosas bien y que hoy en día se reunieron en un factor político, ¿no? En octubre vamos a tener la cumbre BRICS Sí, en Rusia, en sí. Kazán, y que tiene como propuesta impulsar el Banco Internacional de Desarrollo, competir con un sistema internacional de pagos distinto al Fondo Monetario Internacional. O sea, habla de Ujú. cuestionar las bases económicas que ha organizado el mundo de los últimos 70 años. Habla de mecanismos de evitar sanciones, entendiendo que las sanciones entran en el sistema liberal de Occidente organizado. Habla de incluso crear algo distinto a la Corte Penal Internacional. Ujú. O sea, nosotros no estamos dispuestos a ser evaluados con los criterios de Occidente. Nosotros queremos crear nuestro propio sistema de valores, nuestros propios sistemas, donde empiezan a haber actores de importancia relativa por su peso en el mercado energético, como Arabia Saudita, por su peso en el mercado de los alimentos, Brasil, Argentina, por su peso en las manufacturas, México, el sudeste asiático, y nos habla un poco de las incertidumbres que vamos a vivir en los próximos 10 años en el orden mundial. Y la penetración de los musulmanes en Europa. Probablemente no lo veamos hoy, pero tendrá su impacto en lo político a mediano o largo plazo. Sí, necesariamente, sobre todo por este sistema de representaciones, porque lo vemos en la Alemania Oriental o lo podemos ver en las comunidades francesas, Francia, claro, eso. que son sociedades donde el valor de la democracia no está arraigado en la familia. Una familia musulmán normalmente va a tener como origen un sistema de organización social distinto Distinto. a la Exacto. democracia. Exacto. Se- Sin valorarlo. Sí, Distinto. distinto a la democracia. Y por supuesto, surgen fenómenos como eh, los nacionalismos, Ujú, los radicalismos. ujú. Europa ahorita es un mar de identidades distintas porque hay nacionalistas que son europeístas, hay Así es. nacionalistas que son anti-europeos porque no están dispuestos a ceder competencias a lo comunitario. Ahora está el Brexit, ¿no? Está el Brexit, pero también genera inconformidades porque al final salirse de la Unión Europea no generó bienestar y creó la crisis de representación de los Sí. conservadores y surge nuevamente los laboristas al gobierno. Digamos que no hay modelo democrático perfecto y ahí entre las imperfecciones, la democracia quizás es la que hoy en día está llamada a respetar derechos humanos, a respetar mejor calidad de vida, ofrecer mejores garantías para todos. Claro. Y ahí lo mencionabas un poquito antes en el espacio con Luis. Con Luis. Donald Trump es quizás un catalizador importante en el debate de los próximos Sí, años. sí. Es Luis Angarita que nos acompaña en el estudio del día de hoy, internacionalista. A ver, lo cierto es que aquellos años de Guerra Fría no son comparables en la actualidad por diversas razones. La economía cambió, los actores son otros, el poder de Rusia ha cambiado, el liderazgo de Estados Unidos también lo ha hecho. Pero América Latina, quiero incorporar el elemento América Latina, la presencia de Rusia en el continente ha aumentado, la de China también ha aumentado. ¿América Latina puede ser neutral en una posición como esta? Lo atractivo de América Latina es que siempre ha sido zona de paz. No vemos escaladas, intifadas como sucede en el Medio Oriente. No vemos guerras religiosas como puede suceder en las inestabilidades de la África subsahariana. América Latina puede tener revueltas sociales, pueden tener muchas inconformidades, pero, por ejemplo, tienen un pacto de no proliferación de armas nucleares y no vemos a ningún país nuclear en la región. Eso lo hace atractivo en términos de seguridad y de paz. Todos tienen, por supuesto, una fuerza armada organizada que Ujú, garantice ujú. soberanía, etcétera, etcétera. Pero el debate se transfiere a
su potencialidad económica. Y quizás la década de los 90 alejó a América Latina del resto del mundo, que tuvo avances tecnológicos, que tuvo competencias de terceras y cuartas olas de industrialización como el sudeste asiático. Y por eso quizás vemos en términos de desarrollo económico a la región un poquito más retrasada, con la excepción de México, que se convirtió en la fábrica del mundo, en la fábrica de automóviles, sobre todo el principal mercado que era Estados Unidos, Sí. y vemos el crecimiento económico que llegó a tener México, que se diferenció de Brasil y Argentina como los grandes gigantes económicos de la región. Reto para América Latina, bueno, es ahora recibir tecnología. Claro. La tecnología, Aprovechar los dos lo mejor de los dos mundos. Es los, decir, yo puedo recibir todo el beneficio que pueda de China, por ejemplo, a través de lo económico, quiero decir, no tanto de lo ideológico político, y lo mejor de los Estados Unidos también. Porque sin duda Rusia, China van a querer seguir invirtiendo en América Latina. sí, con la sutil diferencia entre Rusia y China, que Rusia, digamos, Los objetivos son otros, ¿no? son, Sí, tienen intereses distintos, claro. aparte una organización política y económica distinta. En China está este único país, dos modelos, un país de un partido único controlado políticamente, pero con una economía abierta, libre de las inversiones, de competencia y de competitividad mundial, que tiene como interés invertir y producir en regiones. Alguien decía, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que solo llegaba a venderte productos de buena calidad, China llega a venderte los productos y también enseñarte a producirlos Claro, con inversión china, claro. pero generando capacidad productiva. Sí. Entonces, Venezuela y toda la región puede aprovechar de inversiones para captar tecnología de punta en un fenómeno que es que la tecnología cada vez es más democratizante. O sea, antes no, tiene que haber un proceso de transferencia tecnológica para que un país subdesarrollado pueda alcanzar. Ahorita sale ChatGPT en septiembre, y ya en noviembre todo el mundo lo aplica universalmente. Así es. Profesor Angarita, qué bueno recibirle. Pero qué mundo complejo, ¿no? Bueno, provoca, a qué planeta deberíamos mudarnos? Sí, yo creo que la conclusión es cómo buscar lo mejor de cada uno de los Sí, modelos. Creo sí. que el respeto a las libertades es importantísimo, Fundamental, claro, y es la principal crítica claro, que vemos de aquel lado. claro. El deseo de igualdad, de oportunidades para el crecimiento de todos los sectores Sí, también es deseable, y es quizás la crítica que ve todo el mundo a esta sí, crisis de la democracia en Europa. Y creo que al final el reto de Organización Mundial siempre va a ser mantener la paz, porque todo lo claro, que no sea paz va a atentar contra claro. el crecimiento de cualquier sociedad. Si no seremos testigos por décadas de ese péndulo ideológico. Voto por la derecha no me resuelve, me voy a la izquierda tampoco me resuelve, vuelvo a la derecha y así estaremos por decenios, sino por... Bueno, muchísimas gracias, profesor Angarita, por acompañarnos esta mañana. Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y de la Cátedra de Economía Internacional, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Son las 8:00 a.m, sin embargo, rápidamente cierro con algunos mensajes publicitarios de nuestros anunciantes, como este de Osole, que es la línea más grande de salsas para pastas, pues esa línea ahora es más grande aún, con deliciosos sabores como albahaca, finas hierbas, aceitunas y boloñesa, todas hechas en Venezuela con ingredientes 100% naturales que saben a hogar. Y Osole ahora tiene nuevos sabores: amatriciana con tocineta y boloñesa a la crema, 11 en total. Boloñesa a la crema es la rica boloñesa de siempre de Osole, con ese toque de crema de leche. Síguelos en @osole_foods. Osole, los sabores de la vida. Y les hablo de Grupo Leti también. Tenemos en Grupo Leti un compromiso